conservación y la valoración de nuestro patrimonio cultural a todo nivel, ¿no? En este caso vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los cementerios de La Paz, más que nada la- los estilos predominantes, algunos, porque en realidad en el cementerio de la Ciudad de La Paz hay varios estilos, pero hay tres que son importantes y que, sobre todo, no solamente porque se encuentran expuestos en lo que es el cementerio eh, de Nuestra Señora de la Paz, sino que también son una expresión de la arquitectura, la escultura, eh, y otras artes que ya vamos a ir viendo y desarrollando de lo que se desarrolló a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en este caso. Entonces, por favor, si me pueden indicar si se está compartiendo la pantalla. Estamos viendo la pantalla compartida, Orlando, en formato de presentación. Adelante, por favor. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer un hincapié en tres estilos importantes, pero antes, para los presentes, una breve reseña de lo que es el Cementerio General de La Paz, ¿no? Y su historia, que básicamente tiene un origen similar al del resto de los cementerios de Bolivia, ya que en 1825, bajo la presidencia del mariscal Antonio José de Sucre, se emiten una serie de leyes y decretos supremos, ¿no? Las que, por supuesto, definieron lo que viene a ser el día de hoy Bolivia, ¿no? En una primera instancia, en un periodo republicano, ¿no? En el 25 de enero de 1826, Sucre firma el decreto supremo que establece la construcción de cementerios extramuros. ¿Qué quiere decir eso? Cementerios que se encuentren fuera del, eh, del área de lo que significa el área urbana de las diferentes ciudades y en este caso de la ciudad de La Paz. Ya que anteriormente, como todos deben saber, los enterramientos se realizaban en, en criptas, en los templos para la gente más importante o alrededor de las iglesias. En el caso de la ciudad de La Paz, este decreto se ejecutó a través de una orden oficial del mariscal Andrés de Santa Cruz el 24 de enero de 1831. Eh, se buscaron varios terrenos, pero sin lugar a dudas el más óptimo era el que se encontraba en una planicie, el camino a un costado de la ruta que salía hacia la ciudad del Alto, o conocido como el camino hacia Lima, en lo que era la hacienda de Callampaya, al noroeste del valle de Chuquiago. Era un lugar bastante accesible porque además había una ruta conocida y en ese entonces era un lugar fuera de la ciudad. Con el tiempo, el cementerio general, en principio denominado Panteón, dio origen también al barrio, a un barrio muy importante que es el barrio Max Paredes, el que se fue desarrollando alrededor del cementerio general de La Paz. Eh, Sin embargo, se mantuvo, a pesar que fue extramuros y que en cierta forma la Iglesia Católica no estuvo muy de acuerdo en un principio, ¿no? Se hicieron ciertas concesiones y se llegó a un acuerdo de que estos cementerios deberían tener una capilla para que los restos sean, sean velados, ¿no? Y tengan una, entre comillas, cristiana sepultura. El elemento más característico es un arco de estilo neoclásico de 14 metros de altura que se encuentra en
como portada principal del Cementerio General de La Paz. La construcción del cementerio fue promovida por Manuel Monge, el doctor Manuel Monge, que fue el fundador, también director el primer director del Panteón. ¿Qué significaba el hecho de que hubiese un arco del triunfo en un cementerio? Era que la persona, el cristiano que fallecía, se proyectaba hacia la otra vida, ¿no? Y vencía a la muerte, como es el principal elemento de lo que significa el cristianismo, ¿no? El hecho de vencer a la muerte como lo hizo Jesús, ¿no? A través de la resurrección. Y ahí se va mezclando elementos del cristianismo con los elementos de la cosmovisión greco-romana, ¿no? Y todo eso llega hacia América. Si pueden observar ustedes en la foto más antigua de lo que es la portada del Cementerio General, podemos apreciar eh, tres elementos. El elemento central es una cruz y los dos elementos laterales son dos ángeles eh, estilizados, ¿no? Que actualmente no se sabe si son o no son, pero por lo menos es el mismo elemento que aparece en una puerta lateral a mano izquierda de lo que es el arco del triunfo del Cementerio General de La Paz. No estamos entrando en estos detalles, así que no hay una foto específica, pero para las personas que están en la ciudad de La Paz, es muy fácil descubrir esos ángeles que se encuentran en una portada ya a nivel de suelo, en en el muro del cementerio circundante del Cementerio General de La Paz, ¿no? En la parte de abajo se puede también identificar claramente que la capilla original ya no es la misma y que sobre la capilla original, que era de un estilo neoclásico con algunos elementos mm, neogóticos en el retablo principal, de los cuales solo se tiene algunas imágenes y alguna referencia que tampoco las podemos ver en este momento, pero eh, con mayor detalle se encuentran en algunas imágenes del Facebook de las fotografías antiguas de la ciudad de La Paz, ¿no? Y por respecto a los derechos de autor, he preferido no utilizar esas imágenes sin la autorización. En la imagen inferior entonces se ve en la nueva capilla, que en realidad es un templo grande de un estilo modernista. No se apruebe el presupuesto general del Estado y claramente ustedes lo ven. Estos valores indicaron que toque vista y otra ley para las elecciones oficiales. Perdón, Sí, creo que hay un micrófono estoy abierto. tratando de ubicar a la persona, pero no sé quién está con radio ahí. Todos están con micrófono cerrado. Creo que ya está. Ya está bien. Ya, sigue Continúa. por delante. No hay problema. Bueno, el Cementerio General de La Paz, por las particularidades artísticas y excepcionales que tienen, fue declarado gracias a un trabajo que realizó doña Teresa Gisbert en conjunto con el entonces Instituto Boliviano de, de Culturas, actualmente el Ministerio de Culturas y el entonces el gobierno, la alcaldía, la honorable alcaldía de La Paz, actualmente el gobierno autónomo municipal de La Paz, se hizo una catalogación y esa catalogación fue la base
para la declaratoria en marzo de 1991 como Patrimonio Histórico de la ciudad al Cementerio General, y se especificaba el hecho de que se deberían conservar las actuales construcciones, los cuarteles, mausoleos, áreas verdes, estatuas, lápidas, rejas, ornamentos, etc. Ya en el año 1991 se trabajaba en lo que era la integralidad en el patrimonio cultural. Quizás faltó un énfasis en lo que era la parte del patrimonio natural o paisajístico, pero aunque hubiese existido, lamentablemente muchos de estos elementos se perdieron desde entonces, ya han pasado más de 30 años, y el hecho de no haber sido en ese entonces especificado estos, no se logró su conservación, más que nada no por la falta de interés, sino por la falta de atención y el robo de muchas especies desde las instalaciones de nuestra necrópolis, ¿no? Bueno, aquí se hace énfasis en lo que es la Carta de Morelia, que es del año 2005, que es es un documento que se saca de uno de los encuentros, del primero o el segundo encuentro de valoración y gestión de cementerios patrimoniales desarrollado en México, ¿no? Donde se contempla los usos y costumbres funerarias, especialmente aquellas que mejor caracterizan la actitud de cada cultura, época o creencia ante la inevitabilidad de la muerte, ¿no? O sea, la muerte es inevitable, pero nos deja todo un legado cultural y artístico contemplado en base a un espacio cultural específico, a una sociedad específica y sobre todo a una temporalidad, que es lo que nos da el carácter histórico de cada uno de los elementos patrimoniales que se construyen, se edifican, se elaboran dentro de lo que son los cementerios. Y a partir de eso es que se hace una serie de análisis, inventariaciones, etcétera, y uno de los elementos importantes de análisis es justamente esa temporalidad conectada a esa uso y costumbre de la época, ¿no? A lo que llamaremos posteriormente los estilos. Bueno, en el año 2001, y tomando en cuenta esa situación de pérdidas, se declara patrimonio tangible, en este caso ya es algo mucho más material, ¿no? A todo lo que son los mausoleos, sarcófagos, esculturas notables del cementerio, ¿no? Del Camposanto, que son depositarios de un importante patrimonio en el que se emplazan estructuras con alto valor arquitectónico y escultórico, ¿no? Y aquí sí se incluyen específicamente 159 estructuras representativas, ¿no? de lo que se presenta en el Cementerio General de La Paz. Bueno, no obstante, en la misma se excluyen varias estructuras que presentan un alto valor sociocultural, arquitectónico e histórico. Aquí quizás la palabra exclusión no es la correcta, en realidad no es que se excluyan, sino que por el tiempo en el que se desarrolló esta catalogación, se tomaron en cuenta sobre todo los elementos más antiguos, llámese vitrales, lápidas, esculturas, mausoleos, etcétera, eh, que se encontraban en el Cementerio General de La Paz. Entonces quedaron afuera muchos que eran posteriores de mediados del siglo XX, pero que actualmente y afortunadamente aún se conservan y sí son considerados patrimonio, aunque no se encuentran dentro de esta ordenanza. Bueno, volvemos a lo que es la Carta Internacional de Morelia, la que establece 3 tipologías de elementos que conforman un espacio funerario, ¿no? Que requieren la conservación y valoración. Uno son los sitios, y aquí sí, en esta carta, en este documento, se toma en cuenta lo que es el paisaje cultural, o sea, lo que es todo el contexto natural, el equipamiento urbano, alrededor del cual
o dentro del cual se desarrolla la arquitectura, ¿no? Y los elementos artísticos funerarios. O también las manifestaciones inmateriales. Luego tenemos los sitios que conforman estos paisajes urbanos, donde se encuentran las necrópolis, y el uso y costumbres funerarias, especialmente aquellas que caracterizan mejor la cultura de cada época. Perdón. Y por último, en tercer lugar están los monumentos, conjuntos y elementos arquitectónicos, la vegetación asociada y los objetos culturales artísticos específicamente allí ubicados, ¿no? Y aquí se hace énfasis en tipos reconocibles según las culturas y las épocas, ¿no? A partir de esto, es por eso que manejamos el concepto de tipología, ¿no? Bueno, la época en que fueron concebidos, materializados y utilizados al llevar incorporados mensajes, imágenes, signos y símbolos de identidad de esa sociedad en esa temporalidad y en ese espacio. Entonces tenemos tres elementos importantes, que es la temporalidad, la propia sociedad que los creó y el espacio o el lugar donde fueron creados, ¿no? Y aquí podemos observar dos de los mausoleos más importantes del cementerio general. Uno es el cementerio Soliño, que es en estilo Art Deco, y a la derecha está el mausoleo Ascarruns, que es en estilo neogótico. El último, el Ascarruns, el blanco que se encuentra a la derecha, es de fines del siglo XIX, 1800, entre 1880 y 1890, y el otro que es el mausoleo Soliño, que tiene por lo menos entre 40 y 50 años de construcción posterior a este, construido por Domingo Soliño, que es el famoso industrial, bueno, no construido, perdón, mandado a construir por el famoso ingeniero, eh, perdón, el famoso empresario Domingo Soliño, el que, sin embargo, y lamentablemente, falleció en Buenos Aires en uno de sus viajes, pues él había formado otra empresa en esa ciudad, y sus restos nunca fueron traídos a Bolivia y se quedaron en el cementerio de Chacarita en la ciudad de Buenos Aires, y el mausoleo Soliño que actualmente conocemos en la ciudad de La Paz alberga los restos de su familia. Bueno, aquí vamos a hacer hincapié al hecho de que, si bien es cierto, nuestros antepasados aymaras desarrollaron torres funerarias, las que sí podrían corresponder al concepto de mausoleo, es recién en el siglo XIX que se incorpora la construcción de estas estructuras en el Cementerio General de La Paz. Hago alusión a esto, ¿por qué? Por el hecho de que en muchas ocasiones creemos que todo lo que es la arquitectura que tenemos y el alto valor eh, artístico parte a partir de lo que es el, el periodo colonial o el periodo republicano. Sin embargo, tenemos algunos elementos arquitectónicos muy importantes y lamentablemente un poco descuidados. Y quizás los más importantes son justamente torres funerarias de la cultura aymara, que posteriormente fueron tomadas por la cultura inca también para ser desarrolladas tanto en el altiplano boliviano como en el altiplano peruano, también en el altiplano chileno, y hay restos también en el resto de los países hermanos. Perdón un segundo. Disculpen, disculpen, muchas gracias.
Bueno, habiendo dicho esto, lo anterior, ¿no? Vamos a hacer énfasis en este caso a las estructuras o torres funerarias que se encuentran en el Cementerio General de La Paz, ¿no? El mausoleo entonces se constituye en el espacio por excelencia para cristalizar los deseos de trascender a la muerte y perpetuar la memoria del ser querido que ha fallecido. Varios son los estilos que se presentan en las tumbas, sarcófagos y mausoleos del Cementerio General, ¿no? Los mismos están vinculados, como decía anteriormente, a un periodo histórico en el que se construyeron, y es así que, como dijimos anteriormente, se pueden identificar construcciones del estilo neogótico, neoclásicos, eclécticos, art déco, contemporáneas, como el racionalista o el funcionalista. Y bueno, vamos a avanzar un poco más rápido a partir de esto, y podemos observar en principio algunos mausoleos de, eh, perdón, del estilo neoclásico. Ahora, ¿por qué se denomina neoclásico? El neoclasicismo es una corriente filosófica y estética, ¿no? Que tuvo una gran difusión y fue muy influyente a mediados del siglo XVIII y del siglo XIX en Europa, y que trascendió a partir de la independencia de los países americanos a esta parte del mundo, ¿no? Fue una reacción republicana prácticamente en América del Sur y bueno, en toda América. Eh, Tenemos algunos elementos de ese periodo, como les comentaba anteriormente, lo que era el arco del triunfo de ese periodo, pero los que se desarrollaron en los mausoleos y que quedan en pie en el cementerio general ya datan de un periodo posterior, ¿no? Ya prácticamente de principios del siglo XX, donde se retoma esas expresiones republicanas desarrolladas fundamentalmente a pedido de los grandes empresarios eh, que vivían en la ciudad de La Paz. Y esto, bueno, se replicó en las otras ciudades de Bolivia. Eh, el estilo neoclásico se caracteriza por tomar algunos elementos, bueno, los principales elementos de la arquitectura grecorromana, como son las pilastras, las columnas, con las diferentes órdenes, jónico, dórico, corintio, eh, y también los pórticos griegos, atenienses, y donde podemos encontrar baldaquinos, podemos encontrar esculturas también en este estilo neoclásico. Bueno, ahora, este estilo neoclásico, en el caso, si tomamos el primer movimiento neoclásico de principios de la República, o sea, 1825 a 1850, entonces podemos concebir que fue justamente una reacción a lo que era el anterior periodo, el virreinal, donde se desarrolló fundamentalmente la arquitectura de influencia eh, barroca, barroco andino en el caso de lo que es la ciudad de La Paz, que está expresada ya en los templos que quedan en el centro de la ciudad, como el templo de San Francisco y otros templos que todavía conservan toda esa imaginería del barroco. Y en el caso de lo que son las esculturas neoclásicas, fundamentalmente están influenciadas por la mitología grecorromana, como indicábamos también, y el cristianismo. Y acá podemos ver dos de las esculturas más interesantes
Una es Mercurio, que se encuentra, perdón, en uno de los mausoleos de estilo neogótico, pero la escultura es de estilo neoclásico, ¿no? Es el Pérez Velasco. Y el otro está un mausoleo originalmente de la familia Meave, que es una orante, característica del estilo neoclásico, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo predomina lo que es la racionalidad, la expresión de serenidad y el equilibrio, que es opuesto, como decíamos, al dramatismo y al surrealismo barroco. Se busca en este caso la perfección, la armonía, ¿no? Son un poco inexpresivos, ahí destaca la simplicidad, la pureza de las líneas, el uso cromático del color, de preferencia el blanco del mármol o el bronce, el color bronce, pero todo monocromático, ¿no? Hay una ausencia de dinamismo y movimiento en la actitud física, y aquí hacemos una salvedad porque hay algunas esculturas que sí se encuentran en movimiento, pero ya podrían ser consideradas también eh, de otro estilo. Luego tenemos el estilo neogótico, que es de 1800, bueno, perdón, en 1814 el Papa Pío VII restituye a la Compañía de Jesús en América, y ellos, como ustedes saben, fueron una orden de maestros, ¿no? No solamente eran sacerdotes, sino que se desarrollaron en diferentes artes como la arquitectura, la pintura, la escultura, y a pesar de que eso se cortó con lo que era la expulsión en el siglo anterior de los jesuitas, vuelven en 1814, y en ese periodo traen el estilo de moda, y este estilo de moda era justamente el estilo neogótico. En este contexto, en 1882 se funda en La Paz el Colegio Jesuita San Calixto, ¿no? Este proyecto estuvo a cargo del hermano jesuita Eulalio Morales, quien impuso en el Templo de la Compañía de Jesús este estilo, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque justamente corresponde al periodo en que se empiezan a construir estos mausoleos de estilo neogótico en el cementerio general. Lamentablemente se perdieron varios de estos mausoleos. Acá hay una fotografía antigua donde se puede ver un mausoleo de la ciudad de La Paz. Eh, Creemos que es en el sector antiguo más colindante con lo que es el área de ensanche, o sea, hacia el sur del Cementerio General de La Paz, ¿no? Y aquí tenemos tres de los más importantes mausoleos: el mausoleo Oscar Ruz, el Pérez Velasco, y uno que pertenece a la familia Clavijo, y que ambos son de fines del siglo XIX. Ahora, ¿cuál es la característica principal? Es el encuentro del ser humano con la divinidad, con el cielo, y en ese entendido entonces el neogótico busca una, una apertura de lo que son sus vanos, con un diseño diferente. Obviamente, como dice el mismo nombre, el neogótico toma estos elementos del medioevo, que es del gótico original, y los adapta también a una escala mucho menor y más manejable en lo que es ya el siglo XIX, y más cercano al ser humano, ¿no? Porque el gótico original era bastante lejano al medio, ¿no? Al ciudadano común. Entonces, en este caso, se desarrolla este estilo que busca dar mayor luz, mayor luminosidad
a los espacios interiores, y es por eso que estos 3 mausoleos también son bueno, el de la izquierda es un estilo capilla que tiene un espacio interior, el de la derecha también, y el del medio ya tiene unas aperturas también para mostrar la escultura de la persona que fue enterrada. En este caso, Lucio Pérez Velasco, que se encuentra en una cripta en el espacio inferior de este mausoleo. Eh, es importante el mausoleo Pérez Velasco porque, si bien es cierto, el mausoleo es en estilo neogótico, como decíamos anteriormente, se pueden observar también otros elementos de otros estilos, como por ejemplo las esculturas que son de estilo clásico o la herrería en lo que es el pórtico de este mausoleo, que a diferencia de los otros 2 mausoleos laterales, no es neogótica la herrería, sí el, el arco en punta o arco ojival, pero la herrería es de estilo Art Nouveau y es de los pocos elementos Art Nouveau que podemos encontrar en el Cementerio General de La Paz. Entramos posteriormente de este estilo a lo que es el Art Deco, ¿no? Y este quizás es uno de los más importantes estilos desarrollados en el Cementerio General, porque viene a ser un estilo muchísimo más democratizante, ¿no? Más democrático que lo que era el anterior estilo, el neogótico, que prácticamente estaba dirigido solo a las élites, a las familias que tenían mayores recursos, porque traían los elementos, sobre todo lo que era el mármol y las esculturas de Inglaterra o de Italia, en el caso del mármol famoso travertino que se hace tanto énfasis que existe en el Cementerio General. Y en el caso del Art Deco se empiezan a utilizar otros materiales como la piedra o las primeras construcciones en cemento, ¿no? Vamos un poco a retrotraernos a lo que es el inicio del Art Deco, y este estilo une los conceptos básicos del funcionalismo bueno, seguramente escuchaban hablar de la Bauhaus, del movimiento, donde ya se desarrolla una arquitectura más racionalista, más moderna y sobre todo minimalista, ¿no? Pero en el caso del Art Deco busca más identidad, darle una mayor presencia, en este caso al mausoleo, por lo que el Art Deco se adapta a lo que significa un mausoleo e identificar a la familia, identificar a la persona, y es por esto que se gusta mucho en este periodo entre 1940 y 1960 el uso de este estilo que es el estilo Art Deco, ¿no? Bueno, el estilo Art Deco nace en la Feria Internacional de París en el año 1925, la Feria Internacional de Artes Decorativas e Industriales, ¿no? Y se hace mucho énfasis en lo que es industriales porque además, como les decía, se utilizan otros materiales de construcción más modernos. Y bueno, está basado fundamentalmente en el diseño de juegos de planos, donde se busca darle una mayor profundidad a las construcciones, un juego de formas, un juego de volúmenes y una decoración más sofisticada. En los mausoleos se presentan elementos ornamentales escultóricos, y en general en la arquitectura Art Deco está basada en el facetado o juego de planos seriados, ¿no? De diferentes planos que le van dando esta profundidad. El uso de líneas rectas, quebradas,
o tipo de greca en zigzag, curvas geométricas ondulantes, círculos segmentados, espirales, triángulos encadenados y otras figuras geométricas que dan la sensación, repetitivas, que dan la sensación de movimiento a la arquitectura. También se utilizan elementos de la naturaleza geometrizados como la flora y la fauna, imaginería astrológica y fenómenos atmosféricos o acuáticos estilizados. Acá podemos observar, elegí dos elementos importantes. Uno que no se encuentra en el cementerio, que está en la avenida Camacho, ¿no? Donde se puede observar con mayor claridad lo que son estos elementos atmosféricos en este friso o olas, perdón, que son elementos acuáticos estilizados que le dan un movimiento. Y a la derecha sí tenemos, ya sí está en el cementerio general y ahí se puede observar un desarrollo de lo que es la flora y la fauna, porque se hace hincapié en este caso en la vida del general Pando, ¿no? Cuyo departamento debe el nombre a este personaje tan importante, a este presidente de Bolivia, el general Pando, ¿no? Y las campañas que realizó en lo que era en ese sector, ¿no? Y ahí pueden observar ustedes el, eh, los diferentes momentos históricos representados en este mausoleo. Aquí quiero hacer hincapié también para que se note esa diferencia entre lo que es el Art Deco y el Art Nouveau. Ambos son de un periodo modernista, el Art Nouveau es un poco anterior, pero que no tuvo mucho desarrollo en nuestra ciudad. A la izquierda se puede observar el mausoleo de notables, donde incluso el tipo de la tipografía de la letra, de la forma de escribir, pertenece al estilo Art Deco, ¿no? Abajo tenemos esa geometrización, esa repetición de los elementos geométricos que se encuentran en el monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés, y a la derecha un estilo Art Nouveau de de muchísimas más curvas estilizadas, de mayor libertad y de mayor decoración también. En la parte superior se puede observar también un mausoleo con el estilo Art Nouveau, pero que es de los pocos que tiene, como les decía, este movimiento o esta corriente. Ahí hay una tipografía también de ese estilo y bueno, la idea es que posteriormente hagamos un trabajo un poquito más en detalle de lo que son los estilos, no solo a nivel de la arquitectura o la escultura, sino también a elementos tan interesantes como son la tipografía de letra. Por eso hago énfasis en este periodo, porque expresa con muchísima más notoriedad una época, una filosofía que, vamos a ver más adelante, va a ser de una trascendencia a nivel nacionalista muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso del estilo Art Deco, existe una corriente que yo le llamé historicista arqueológica, porque utiliza, eh, une elementos del diseño clásico, ¿no? Como columnas, eh, tímpanos, entablamento, etcétera, pero lo conjunciona con las culturas ancestrales como la egipcia, la cultura persa de Mesopotamia, o la cultura maya de Mesoamérica y de Sudamérica, como la cultura inca, la cultura azteca, etcétera, ¿no? En el caso de Bolivia particularmente, se enfoca en lo que es la cultura tihuanacota. Este movimiento está valorado en este periodo, que es principios del siglo XX, por el boom de los descubrimientos arqueológicos a nivel mundial, ¿no? Y sabemos, bueno, que en nuestro caso hay personajes como Poznański o Portugal o el propio Emilio Villanueva que
si bien es cierto, trabajaron en lo que era la arqueología, también impulsaron un nacionalismo, pero desde el punto de vista no republicano, sino que ancestral. Estos dos elementos se pueden ver claramente en lo que es el mausoleo de los héroes de Lacres, a mi derecha, y a la izquierda el que mencionábamos anteriormente de Domingo Soliño. En el caso de Domingo Soliño, es un mausoleo característico de la cultura egipcia, con elementos como pilastras utilizados en esta cultura. Y a la derecha se puede ver cómo ya se utiliza los elementos más bien tiahuanacotas, pero manteniendo ese molde eh, característico de lo que es el Art Deco o modernismo. En el caso del mausoleo del Acre, es una arquitectura más bien basada en lo que es el norte de Europa, ¿no? En lo que podría llamarse la arquitectura alemana, ¿no? En un periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a partir de este redescubrimiento de nuestros orígenes, aparece otra corriente que también se basa en lo que es eh, el estilo Art Deco, que es el indigenismo, ¿no? En referencia a ese personaje autóctono, ¿no? Natural, pero marginado por mucho tiempo, no solo durante la ocupación española, sino que posteriormente en el periodo republicano por las sociedades dominantes. Y se hace énfasis entonces a las características de este personaje, que tiene un origen más bien cubista y que tiene mayor desarrollo en lo que es la pintura y la escultura, en lo que es el movimiento cubista, como les decía, ¿no? Por ejemplo, de Guayasamín en Ecuador, y que se repite en el caso de Bolivia, ¿no? Con un profundo sentimiento identitario, ¿no? Y como les decía, encaminado al redescubrimiento de nuestros propios orígenes. Esto ya es, ya se elaboran este tipo de eh, obras entre 1940 y 1960, ¿no? Recordemos también los murales como los de Solón Romero y otros artistas que desarrollaron este eh, movimiento indigenista. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión para no faltar el respeto también a los próximos expositores, con esta imagen de la premiación de los Óscares, donde se evidencia el uso del Art Deco hasta el día de hoy, que fue tomado justamente por el cine, que es el séptimo arte, que nace en el periodo en que con mayor desarrollo del Art Deco, y que mantiene esa característica hasta el día de hoy en sus escenografías y en muchas de las películas importantes basadas sobre todo en lo que es la corriente futurista, ¿no? En películas tan interesantes y tan importantes como, por ejemplo, Metrópolis, donde ustedes pueden observar en una de las escenas una cúpula, ¿no? Facetada, ya geometrizada, que es muy parecida, muy similar a la que se observa en la ciudad de La Paz, en lo que es el templo de María Auxiliadora en el Prado, ¿no? Ahí les dejo la tareita para que busquen ese elemento y podamos darnos cuenta de que no estamos tan desvinculados de lo que es
la moda a todo nivel. Ay, vos es que no. ¿No? Muchas gracias. Los maquinarios. Muchas gracias a usted. Excelente, gracias. Gracias, Orlando. Estoy tratando de silenciar. Ya estamos, ¿no? Muchísimas gracias, querido Orlando. Estamos con... Ya. Doctor Guillermo y algunas personas más. Enseguidita vamos a tener la ronda de preguntas, de comentarios. Los he silenciado en este momento. Querido Orlando, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho de lo que son pues los estilos. Eh, no sé si me están viendo. ¿Puedes Sí. dejar de compartir? Sí, no sé. Ay, Tal perdón. vez, sí, ahora sí, ¿no? Si no, volvemos a la presentación. Hay varias consultas, varias preguntas, ¿no? Reitero obviamente el agradecimiento de este panorama sintético que nos has brindado, ¿no? Sobre estos estilos arquitectónicos que podemos contemplarlos en el Cementerio General de la ciudad de La Paz. Ayer veíamos de Sucre y bueno, tenemos toda esta riqueza en nuestros cementerios. Tenemos una primera consulta, si permites, en la ronda de comentarios, de preguntas. Candy nos dice, buenas noches. ¿Tiene conocimiento de los nombres de los arquitectos que diseñaron los mausoleos y esculturas? ¿Eran locales o extranjeros? Esa es la consulta de Candy. Tal vez tengas el dato. Orlando, por favor, adelante. Buenas noches. En realidad hay varios arquitectos, ¿no? Está e ingenieros que construyeron en este estilo, ¿no? Fundamentalmente son profesionales italianos que llegaron a principios del siglo XX a, a Bolivia, ¿no? Está el ingeniero Aloisio, eh, les voy a dar el dato en un reto más, lo tengo aquí, ¿no? Pero fundamentalmente son ellos. Y sobre el periodo en que comenzaron a construir, ¿no? Hay una primera obra muy interesante para los que conocen la ciudad de La Paz. Está el Museo de Arqueología, ¿no? Actualmente es parte del Ministerio de Culturas en la calle que hay, Tiwanaku creo que se llama, ¿no? La calle donde está el Hotel Europa, ¿no? Y ahí se encuentra esta obra de arte que es este, esta edificación, ¿no? Y anterior a esa existe otro, ¿no? Que está realizada por Artur Poznański, ¿no? Eh, este famoso navegante, ingeniero europeo, austriaco, si no me equivoco, que llegó a Bolivia y que, bueno, se interesó muchísimo por la arqueología y cuya escultura se encuentra actualmente también en en la plaza Tejada Sorzano, creo que se llama, ¿no? La plaza que está frente o Plaza del Monolito, ¿no? Que fue remodelada y está frente al estadio, ¿no? Entonces, fue él, Poznański, Vittorio Aloisio, fue también el mismo arquitecto boliviano Emilio Villanueva, a través del monobloc, quienes desarrollaron esta arquitectura de estilo Art Deco y que, bueno, después fue tomando un carácter mucho más nacionalista con la implementación de estos elementos eh, de estos elementos decorativos de la cultura tiwanaku, ¿no?
Mario del Carpio también, que fue justamente el que diseñó la capilla, el templo que se encuentra en el Cementerio General, ya haciendo énfasis específica en el Cementerio General de La Paz. Muchas gracias, Orlando, por esta respuesta. Candy tiene otra consulta, tal vez puedas absolverla. Dice, ¿existe alguna hipótesis del por qué se colocó la escultura de Mercurio en el Camposanto? Esa sería la consulta de la escultura. Orlando, si tienes el dato, por favor. Sí, sí, claro que sí. En el caso de Mercurio, eh, ahí hay dos elementos importantes en ese mausoleo, ¿no? Por un lado, es eh, trata de representar la vida, ¿no? La vida de, en este caso, de Pérez Velasco, ¿no? Él fue un empresario, fue un eh, visionario también en el sentido de ser un viajero, fue comerciante, ¿no? Y justamente se le atribuye a Mercurio todas esas características, ¿no? Al que ustedes pueden encontrar en lo que es la mitología. Eh, entonces representaba muy bien la visión que tenía Pérez Velasco durante su vida. Y por otro lado, se encuentra, si no me equivoco, si es eh, la Virgen, a ver, perdón, un cachito, voy a verificar bien qué personaje se encuentra. Sí, correcto, es la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos y ese ya es el contexto católico, cristiano, en el cual se desarrolla la vida o la fe de Pérez Velasco. Muchas gracias por esa respuesta. Hay una tercera consulta, tal vez yo creo que es la última, si no hay más. Eduardo nos dice, ¿en qué año se construyó la nueva capilla? Y otra pregunta es, ¿se conoce dónde estarían los restos de los personajes que fueron enterrados dentro de la antigua capilla? Tal vez tengas el dato, Orlando, de esos, de la nueva y la antigua capilla. Adelante, por favor. Sí, bueno, fue en la década de 1940, 47, si no me equivoco, aproximadamente la construcción. Eh, Voy a buscar el dato ahora para dárselos exactamente. El del templo, que es en estilo Art Deco, evidentemente, es un trabajo de Mario del Carpio, y no se tienen datos porque aparentemente a, a principios del siglo XX hubo una remodelación casi total de lo que era el área antigua del cementerio general, ¿no? Se conservó la estructura de lo que es la Recoleta, que la vía central más importante, ¿no? Los alrededores, pero no se tiene el dato, por lo menos yo no lo tengo hasta que trabajamos en el libro hasta el año 2014, hasta el 2017, no se tenían esos datos. No sé si después del 2017 se siguió trabajando, yo ya no estuve en el gobierno municipal de La Paz trabajando, pero posiblemente en los archivos hay un historiador, ¿no? Que sí continuaba su trabajo en el, el Cementerio General de La Paz. No me acuerdo el apellido, muy buen profesional, Carlos, ¿no? Y quizás él tiene mayores datos al respecto. Muchas gracias, Orlando. Efraín está agradeciendo la presentación, está felicitando. Y Candy tiene la última consulta. Tú has nombrado la corriente historicista arqueológica, ¿no? Como
algo que tú habías calificado. Ella pregunta, ¿en qué año se inicia esta corriente historicista arqueológica? Tal vez puedas ampliar esta información, por favor, Orlando. Creo que hemos perdido a Orlando. A ver, esperemos unos segundos. Orlando, no estás por ahí. Sí, se ha desconectado. Esperemos unos segundos, tal vez. Ya está. Está conectado de nuevo, ¿no? Orlando, ¿me puedes escuchar? Sí, mis disculpas, se acabó la batería de mi computadora. Sí, hay una última consulta de Cami. Dice, ¿en qué año se inicia esta corriente historicista arqueológica? Es la que nombraste. Si mal no escuché, es un concepto que has desarrollado tú. Tal vez nos puedes ampliar sobre este concepto o este término. Adelante, por favor. Sí, bueno, como les mencionaba anteriormente, es a partir de la obra, y eso es lo que, bueno, estamos investigando, la obra en principio, del ingeniero Poznański, que fue el primero que desarrolló el del primer museo de arqueología que se cayó, ¿no? Que era muy inestable el terreno donde se construyó y se cayó y se está investigando justamente las fechas y los periodos exactos, pero esto es a partir de 1925, entre el 25 y el 30, se empiezan a desarrollar los primeros trabajos de este tipo de arquitectura modernista, pero con rasgos con elementos retomando, digamos, tomando el lenguaje o algunos elementos de de la arqueología, ¿no? O elementos nativos de nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Pero es más o menos en ese periodo y es muy importante definirlo, ¿no? Y ha hecho un buen trabajo en este caso el arquitecto Francisco Bedregal en este sentido, porque él tiene mayores datos y él está trabajando siempre en ese ámbito, donde también participó en ese periodo el arquitecto Emilio Villanueva en el desarrollo de esta arquitectura. Muchísimas gracias, querido Orlando. Creo que hemos agotado todas las preguntas, todas las consultas, pero bueno, el tema es inagotable realmente, ¿no? Todavía hay mucho por conocer. Nos has dado un panorama muy amplio y didáctico de los estilos arquitectónicos que estamos encontrando en este cementerio general. Y seguramente en un próximo momento también nos darás a conocer otros elementos, ¿no? Que podemos encontrar en este cementerio tan rico, tan valioso, y obviamente que también tiene un valor patrimonial. Muchísimas gracias, querido Orlando. Unas palabras de despedida te rogaría, por favor, para que luego pasemos a la otra expositora. Por favor, adelante. Sí, no, más que nada agradecer la presencia. La idea de esto era dar un enfoque muy general de los estilos arquitectónicos. Hay más estilos, pero que son de menos, quizás menos trascendencia, en el sentido de que no se desarrollaron tanto como estos otros estilos. Y bueno, me comprometo para una próxima exposición hacer un enfoque específico de lo que es el estilo Art Deco exclusivamente, ¿no? Y no solamente en lo que es el cementerio, o sea, a partir del cementerio general, no solamente en lo que es la arquitectura o la escultura, que en este caso no la tocamos, ¿no? Solamente hicimos una breve reseña, pero vamos a trabajar más en eso, en la tipografía y también en el contexto filosófico que se desarrolló en ese periodo tan rico entre 1930 y 1950. ¿Por qué? Porque también responde a un periodo muy importante en lo que es la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, Orlando. Están felicitando en el chat y agradeciendo la presentación. Entonces, pues nos despedimos.
y será seguramente hasta otra oportunidad. Felicidades por el trabajo que nos has presentado. No, gracias a ti y gracias a los presentes por permitirme compartirlo. Muchas gracias, Orlando. Ahora pasamos a la otra expositora. Ella es una estudiante de la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca. Precisamente es alumna junto con Walker Ariel, que tuvo una presentación también del doctor Guillermo Calvo. El doctor Guillermo Calvo también ya nos ha compartido muchos temas en estos ciclos de seminarios. Y ahora pues invitamos a Alexandra Claure a que nos pueda compartir el tema que ha preparado para nosotros, que es otro cementerio, una dinámica diferente, como es el cementerio de Quechisla. Querida Alejandra, estás en sala, ¿verdad? Adelante con tu saludo. Muy buenas noches. Sí, me encuentro en sala. Muy buenas noches. Puedes compartir tu pantalla si deseas para que podamos iniciar. Había sido programada para otro momento, pero bueno, por algunos errorcitos estamos reprogramando para que Alexandra pueda compartirnos ahora su tema sobre el cementerio de Quechisla, un importante centro minero ubicado en el departamento de Potosí. ¿Puedes compartir, Alejandra? Adelante. Estamos viendo tu presentación. ¿Se mira bien? Sí, está todo bien, Alexandra. Adelante, por favor. Ya. En principio, muy buenas noches a todos los presentes en sala. En esta oportunidad voy a hablar sobre el cementerio de Quechisla, pero para contextualizar un poco sobre Quechisla, les voy a explicar eh, dónde queda Quechisla. Quechisla está situada en la provincia de Suchicha del departamento de Potosí. La población data del año aproximadamente de 1865. Como podemos ver en la imagen, es una fotografía antigua de Quechisla. Eh, Quechisla se ha dado, Quechisla está, Sí. Querida Alejandra, ¿puedes continuar? sí, sí, la señal se me fue un ratito. Ya. Quechisla se data de 1865, pero no se tiene muy exacto de quién era primero Quechisla, quién lo adquirió, quién lo fundó, pero se tiene informes de que fue pasó, pasado a mano de los Aramayo, que sería José Apelino Aramayo. Él fue uno de los primeros que adquirió el centro minero. Posteriormente se le dio a su hijo, que sería Félix Avelino Aramayo, y a su nieto, que sería Carlos Víctor Aramayo. En las imágenes tenemos de 1900 el personal administrativo de Quechila era muy importante ya que era de europeo. Los aramayos cabe recalcar que los aramayos hacían traer a europeos para que pudieran administrar las minas de Quechila. También tenemos el personal técnico de 1990, la foto, y también cómo se trasladaban en esa época en caballos, carretas. Aquí tengo una imagen sobre el desfile cívico en Quechisla, que data de la época 1908. También la escuela fue fundada por el primer Aramayo, que fue fundada en 1900. Ahí tenemos imágenes. Las imágenes estas son recientes.
Ahora sí, vamos a hablar del cementerio ya. Las clases de tumbas que se han encontrado en el cementerio de Quechisla son particularmente de estilo europeo. De igual forma, cabe recalcar que el aspecto que se destaca son las clases de cruces que se encuentran en las tumbas de Quechisla. Algunas son de piedras picadas, otras de metálica. En las metálicas se puede ver que se hicieron las grabaciones del nombre con hechas a mano. Ahí se puede ver la destreza que tenían los trabajadores de ahí, que tenían la facilidad de hacerlo así a mano, porque no es un arte fácil de realizar, por así llamarlo. Se dice también que hay una influencia en estos nichos de europeo y particularmente de Francia, ya que ellos eran, ¿cómo se dice? Reunidos de ahí y también de las familias era mayor. La primera parte del cementerio se la reservaba solamente para personas importantes de la población, como autoridades, jefes administrativos y personas adultas. En la parte de delante del cementerio solamente podían estar personas adultas y ya atrás podían ir los niños menores. Entre las lápidas podemos encontrar entre las tumbas de 1870, 1838, eh, 1906, de 1912. También podemos encontrar los tumbas de los excombatientes de la Guerra del Chaco también se encuentran. Tras se podría decir la mal denominación relocalización, en el Decreto Supremo 2106, el campo de Quechisla, el campo de Quechisla, campamento minero, ha sido abandonado, ya que en el auge de la minería de la empresa Quechisla, hacía el mantenimiento del cementerio. Como no se le da mantenimiento, los ríos provenientes de las zonas altas del acarrado llevaron bastante carga al cementerio. Como se puede ver en las imágenes, la mayoría de los nichos están enterrados bajo la carga que ha traído sobre el río. Asimismo, también el campamento, como fue abandonado, eh, los hijos de quechisleños, como se les dice, se les denomina hijos de quechisleños, han promovido una iniciativa que se llama Iniciativa del Comité Pro Quechisla. Son los hijos de residentes quechisleños en el interior del país. Estos han promovido junto a la actual comunidad de Quechisla la ley municipal 138 que se dio que en el año 2021 se ha declarado Patrimonio Cultural y Material al Centro Histórico de Quechisla en la gestión 2021. Y próximamente se está trabajando en un trabajo de investigación para que este se declare un patrimonio departamental de Potosí. Creo que el cementerio de Quechisla tiene una un fuerte cargo histórico, por el cual se ha declarado patrimonio cultural. Quechisla es un lugar muy bonito, es un lugar que tiene bastante historia, ya que uno de los tres varones del Lesaño está
ha estado ahí, ha vivido ahí, que sería los Aramayo, toda la descendencia de Aramayo. Eso sería por mi parte. Gracias. Muchas gracias, querida Alexandra. Hemos visto esta información. Claro, parece poco, pero en realidad es un importante resultado de una investigación, ¿no? Que se está iniciando. Y además un cementerio prácticamente, por lo menos con algunos sectores muy anegados, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que las declaratorias de patrimonio cultural pues sirvan para poner en valor, por lo menos para recuperar esto, ¿no? El problema de la región es la explotación minera, seguramente, pues como hemos visto, ¿no? Anegado con este material, además arrastres del río, parecía, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, querida Alexandra. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Eh, Pueden tomar el micrófono también a quien guste ahora, por favor, para hacer alguna consulta. Alexandra, es un avance de investigación, ¿no? Seguramente falta todavía bastante y el mérito es entrar a este lugar porque no es tan accesible, no es tan fácil, ¿no? Ya es una región un poco alejada pues de Uyuni incluso, entonces corresponde una inversión de tiempo bastante considerable, ¿no? Adelante, si hay algún comentario, alguna inquietud. Buenas noches, saluda Guillermo Calvo desde Sucre. Adelante, doctor Guillermo. Bueno, en primer lugar, saludar a la distinguida señora Luz Castillo, a los exponentes y a todos los que están en la red, entre ellos los alumnos de la carrera de Historia de San Francisco Javier. Yo quiero felicitar a la alumna Alexandra, lo mismo que a don Walker, porque estos avances de investigación que están haciendo, y además hay un detalle fundamental, animando a trabajar sobre patrimonio funerario, no gusta a muchos. Entonces he escogido que estos dos personajes, estas dos personalidades de la universidad, estudiantes, que pronto serán ya profesionales, se encaminen en este campo para investigar, puesto que hay mucho por sacar adelante, ¿no? Y la intervención que ha tenido hoy Alexandra con las muestras que nos ha dado a conocer de las fotografías de ese lugar de Quetzisla, es muy importante, puesto que sí hay que revisar los libros de partidas de defunción y ver a qué jurisdicción eclesiástica pertenecía durante su creación y sobre todo a cuál de las provincias, eran norchichas, sudchichas, y eso también hay que ver. Otro dato fundamental es analizar los libros que se encuentran en el archivo del Obispado de Potosí y ver también en los libros de funciones, de óbito, de muerto, de fallecimiento, las personalidades enterradas en ese lugar. Entonces, yo pienso que el 2024 y 2025 se seguirá haciendo este avance de investigación y naturalmente para culminar en una publicación que es lo más importante. Dejar perpetuar la publicación para la historiografía funeraria es muy trascendental y mucho más este tipo de avance de investigación y la inquietud que tiene cada uno de los alumnos de la carrera de historia. Felicito a la señorita Alessandra como a don Walker porque es un ejemplo para los demás estudiantes y naturalmente para los señores docentes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Compartimos pues estos criterios, ¿no? Son temas álgidos, no son temas tan fáciles de abordar. Además de la revisión histórica, acercarse al lugar, ya incluso hacer un registro fotográfico no es tan fácil. A veces pensamos que, pucha, nos ha mostrado pocas fotos. No es tan fácil entrar incluso teniendo el permiso de la gente, llegar al lugar, ya es un esfuerzo, ¿no? Que no lo hace cualquiera, tiene que haber una motivación muy grande. O sea, no es así tan sencillo, ¿no? Están con una pregunta de Candy. Buenas noches. ¿Sigue vigente el cementerio y qué planes a futuro en cuanto a remodelación se tiene? Adelante, Alexandra, si tienes algún comentario con esta consulta que nos hace Candy, por favor. Está bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, el Comité Pro Quechisla está en vistas de hacerlo una refacción
al cementerio de Quechisla, pero para eso se necesita maquinaria, fondos. Por eso es muy importante que se declare patrimonio departamental, ya que si se declara nos van a desembolsar el dinero suficiente para poder refraccionarlo y cuidarlo a Quechisla. Muchas gracias, Alejandra, por esa respuesta. Tenemos otra consulta de Eduardo en el chat. ¿Se tiene fecha del enterrado más antiguo en el cementerio de Quechisla? Si tienes el dato, adelante, por favor, Alejandra. Sí, entre paisanos se ha comentado que tienen uno desde su creación, desde 1864, si no me equivoco, 67, pero la lápida ha sido robada, ya que en el momento de la regularización, como todos se fueron, la población quedó sola y si tienen conocimiento, los muebles, todo lo que se hacía de la empresa minera Quechisla, que ahora es Comibol, eran de muy buenos materiales, las hacían traer desde Europa el- la madera, el material se hacía traer desde Europa. Y desde esa época hay, pero en las fotos le mostré uno de 1900 hay una lápida, esa es la más antigua que hasta el día de hoy está. Muchas gracias, querida Alejandra. Esas son las consultas el día de hoy. Y bueno, felicitamos que te hayas fijado en este cementerio. Hay una agresión, pues en general en Bolivia, estos lugares. Hay cementerios pequeños que están teniendo un descuido, tanto por parte de la sociedad como de las autoridades, ¿no? Pero acá ya hay un comité, hay una declaratoria, entonces esperamos que en una próxima exposición ya nos puedas comentar estos avances sobre la gestión que se está haciendo en este cementerio de Quechila, que seguro guarda muchos bienes culturales, pues, de valor, ¿no? Sino que no están siendo conservados adecuadamente en un próximo momento, seguramente veremos las acciones que ha tenido este comité. Muchísimas gracias, querida Alejandra, por esta presentación. Y bueno, sigamos adelante. Tu despedida, tal vez, querida Alejandra. Gracias a ustedes por la oportunidad de presentarme y gracias a los que están presentes en sala por darse el tiempo de estar aquí. Y sí, me encantaría estar en un próximo para ya decirles cómo va el avance sobre Quechile. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas, a los expositores. No hemos tenido suerte con el arquitecto David. Él nos tenía que presentar un tema en torno al cementerio de Oruro, pero como les decía, ha tenido un contratiempo con estos fenómenos pues, ambientales que estamos teniendo en el país. Y bueno, esperemos que mañana podamos tenerlo. Y si no, el día viernes vamos a seguir insistiendo con su exposición. Está pendiente como parte del programa del del ciclo de seminarios Cementerios de Bolivia. Agradecemos la presencia a todos y todas y deseamos que tengan una linda noche. Mañana estamos nuevamente a las 8 de la noche con los dos expositores que tenemos para el día de mañana. Muchísimas gracias, que tengan un buen descanso.